Hola chicos, hoy día vamos a analizar y revisar eh, cómo podemos obtener o cómo podemos expresar las oscilaciones de un sistema bidimensional. Entonces, vamos a analizar cómo expresar la ecuación de onda para dos dimensiones y vamos a ver cómo solucionarla también para dos casos particulares, que serían oscilaciones en una superficie, por ejemplo, de geometría rectangular, y oscilaciones en una superficie circular. Entonces vamos a ver esa como primer punto para hoy día. Esto va a ser solo encuadrar. Cambio de cámara. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Al igual que en el caso de la cuerda, vamos a considerar que tenemos ahora, en vez de una sola cuerda, vamos a considerar que tenemos una superficie, ¿cierto? Esta superficie está en el espacio. Es una superficie que está en el espacio. Y vamos a considerar que, primero, como para poder considerar el problema, está atada en los bordes, al igual que en el caso de la cuerda, ¿cierto? Está unida en los bordes, en sus extremos, de modo que no se puede mover en esos extremos. Pero, así sería igual que una cuerda, pero en el caso bidimensional también tenemos que unirla en esta otra sección, ¿sí? Entonces, estas líneas rojas son estáticas y no se mueven, ¿sí? Estamos considerando que solamente se puede, como por así decirlo, inflar o empujar desde el centro a la superficie. Ahora, como esto está unido, está fijo acá en los bordes, vamos a suponer que este elemento completo está sometido a una tensión. Vamos a suponer que la tensión en este caso, llamemos la tensión, la fuerza con la que está unida, le vamos a suponer que es una tensión S, ¿sí? Y vamos a suponer, como primer caso, que nuestra membrana, nuestra tela, tiene una densidad superficial igual a la masa total dividido por el área de nuestra superficie, ¿cierto? Entonces esta es la densidad superficial de masa. Bien, ¿cómo es la densidad superficial de masa? Entonces esto es, vamos a suponer que es uniforme, que es constante, que no cambia dentro de nuestra membrana. Para el caso de las ondas en una cuerda, nosotros habíamos dicho que la velocidad de propagación, colocamos acá como en cuerdas, la velocidad de propagación era la raíz de la tensión dividido por la densidad de masa. Entonces ahora vamos a suponer que la velocidad para nuestra membrana, vamos a suponer que la velocidad, o sea, no vamos a suponer, está dada por esta expresión, corresponde a la tensión de mi sistema, ¿cierto? Dividido ahora por mi densidad de masa superficial, ¿sí? Esa sería nuestra velocidad de propagación, ¿cierto? Vamos a suponer entonces que esto lo vamos a colocar dentro de un sistema cartesiano, y por lo tanto vamos a suponer que esto de acá tiene un largo Lx y este otro extremo tiene un largo Ly. Y vamos a suponer que este largo mide lo mismo que acá y este largo mide lo mismo que acá, o sea, es un rectángulo. Bien,
Me parece que con eso tenemos. Ahora, nuestra ecuación de onda, nosotros la habíamos definido para el caso unidimensional. La ecuación de onda era d2i a dx2 es igual a 1 sobre d cuadrado de i a dt2. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación de onda para el caso de una dimensión, ¿cierto? Por lo tanto, si se fijan, esta sección corresponde a la componente espacial y esto de acá corresponde ahora a nuestra componente temporal. En sí, la variación temporal no cambia, se mantiene la misma expresión que ya conocíamos, pero ahora no tengo solo las variaciones con respecto a la variable x, sino que además, bueno, acá tengo una variación en x y una variación en y. Por lo tanto, como ahora voy a pasar a dos dimensiones, voy a dejar de usar la letra i como que fuese nuestra función, acá era y en función de x, t, ¿cierto? Entonces ahora, en vez de usar i, vamos a usar nuestra función de onda, que en este caso voy a llamar psi, la letra griega psi, y esta función va a depender de la variable x, va a depender de la variable y va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces, ahora como tengo dependencia en dos variables, esto de acá, para una dimensión me queda solo el de 2 a de x. Para dos dimensiones, lo que voy a necesitar corresponde, bueno, para dos dimensiones y para más dimensiones, es usar nabla cuadrado, ¿sí? Nabla cuadrado actuando sobre mi función de onda tiene que ser igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de mi función de onda con respecto al tiempo. Donde, en este caso, para dos dimensiones, me queda d a de x más d2 a de i2, ¿cierto? Esta sería la expresión. Corresponde al laplaciano, el operador laplaciano, ¿cierto? Actuando sobre la función phi. Si tengo tres dimensiones, entonces debo agregar una tercera componente. Y así, si tuviese más dimensiones, debería poder seguir agregando dimensiones. Entonces, esta expresión es la expresión generalizada de nuestra función de onda. Y ahora la vamos a evaluar en el caso de dos dimensiones. Ahora, para dos dimensiones tengo un tema distinto a lo que hemos visto para una dimensión. En este caso, como estoy utilizando el operador laplaciano, yo puedo representar este operador en función de la geometría que yo estoy utilizando. Para nuestro caso, estamos usando esta geometría rectangular, pero eventualmente yo también podría utilizarlo para un sistema que tenga geometría circular, ¿sí? Entonces, yo también puedo expresar el laplaciano en coordenadas, primero en coordenadas rectangulares, también lo puedo expresar en coordenadas cilíndricas, también lo puedo expresar en coordenadas esféricas, y eventualmente puedo seguir utilizando otro tipo de coordenadas que vayan a ser acorde a la geometría que presenta el problema. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver cómo expresamos la ecuación de onda, pero para la geometría rectangular y para la geometría cilíndrica o circular. Entonces, en nuestro primer caso ya tenemos la expresión para el laplaciano. Y veamos cómo nos queda ahora en nuestra expresión. Entonces, nuestra ecuación de onda para el caso dos dimensional va a ser de 2φ a dx2 más de 2φ a di2 igual a 1 sobre b cuadrado de 2φ a dt2, ¿cierto? Entonces, nuevamente, al igual que lo hemos hecho antes, cuando utilizamos
cuando queremos resolver esta ecuación, lo que podemos hacer es recurrir a nuestro mecanismo de separación de variables. Eso significa que vamos a suponer que nuestra función de onda phi, que es función de x, de y y de t, la puedo escribir como una función f, que depende de x, una función g, que depende de y una función h, que depende del tiempo. Entonces, esa va a ser nuestra función. Entonces, reemplazamos esta expresión en nuestra ecuación de onda. Entonces, al igual que antes, la derivada de x solo va a actuar sobre f, la derivada de y solo va a actuar sobre y la derivada con respecto al tiempo solo va a actuar sobre h. Entonces, me va a quedar esta segunda derivada, me queda g por h por f2' más, ahora para y, entonces me queda con g, fh g2', y eso tiene que ser igual a 1 sobre b cuadrado por fg por h, dos puntos, siendo h, ¿cierto?, la derivada temporal con respecto a la variable h. Y al igual que antes, entonces el siguiente paso es dividir por f por g por h. Voy a pasar a la siguiente página, pero si se fijan acá, nuevamente estas funciones eventualmente son 0. Y acá yo estaría entonces dividiendo por 0, pero nuevamente lo que estamos buscando son soluciones para esta ecuación que son distintas de 0 en general. Y por eso estoy haciendo esta división. Estoy, por así decirlo, haciendo una división simbólica en la cual estoy dividiendo por los puntos en donde estas funciones son distintas de 0. Y en los casos particulares en que las funciones son iguales a 0, yo estoy suponiendo que por continuidad me puedo acercar tanto por la izquierda como por la derecha en cada una de las variables donde estas funciones son 0, y asumo que la función se puede hacer continua en esa sección, independiente de que esto esté pasando por 0. Entonces, igual estoy trabajando con la función como si no fuese nunca 0. Bien, recuerda lo que habíamos conversado. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces, me queda f', dividido por f, porque este g con h, este g y h se simplifican con este g y h de acá, y me queda lo mismo para las demás funciones. g2' sobre g igual a 1 sobre b cuadrado de h2 puntos, que es la derivada temporal, dividido por h. Ahora voy a multiplicar por b cuadrado porque quiero despejar este término. Elimino este término, ¿cierto? Entonces multiplico por b cuadrado y esto me queda b cuadrado, factor de f2' sobre f, más g2' sobre g, igual a 1 sobre, no, h2 puntos sobre h. Bien, entonces, ahora nuevamente, este término de acá corresponde solo a una función que depende de la parte espacial. Este término de acá, este h, ¿cierto?, depende solo de la parte temporal, y por lo tanto, para que estas se pueda mantener esta igualdad, esto deben ser todos igual a una constante. Y vamos a elegir esta constante como que sea menos omega cuadrado. Ya sabemos de los casos anteriores que esta constante usualmente, o corresponde en realidad a la frecuencia angular de oscilación. Entonces vamos a mantener esto. Vamos a suponer que esto es una constante que aún tenemos que determinar. Entonces esa es la parte importante. Veamos acá este término de acá. Entonces la primera ecuación que me queda va a ser h2 puntos sobre h igual a menos omega cuadrado. Por lo tanto, me queda ahora h2 puntos más omega cuadrado h igual a 0. Y eso, si recuerdan, es la ecuación de nuestro oscilador armónico. Por lo tanto, sabemos que h en función del tiempo se puede escribir como una constante a coseno de omega t
más una fase phi. Entonces esa es nuestra dependencia temporal. Es una ecuación de segundo grado, por lo tanto tenemos nuestras dos constantes para ajustar. Entonces, ahora yo puedo seguir con esta otra expresión. Y acá me queda f2' sobre f más g2' sobre g igual a menos omega cuadrado sobre b cuadrado. ¿Sí? Esas serían nuestras dos expresiones. Entonces, de acá voy a reescribir esto como f2' sobre f igual a menos omega cuadrado b cuadrado menos g2' sobre g. Y acá puedo usar el mismo argumento que teníamos anteriormente. Este término corresponde a una función que depende única y exclusivamente de x, mientras que este otro término es una constante y tengo esta otra función que depende solo, exclusivamente de variable y. Por lo tanto, nuevamente tengo una igualdad, donde yo tengo la variable x por un lado, que independiente como cambie, independiente como varíe, tiene que ser siempre igual a esta otra expresión que depende de y. Entonces, la única forma es que todo esto sea igual a una constante. Y aquí voy a escribir esto como menos alfa cuadrado, ¿sí? Todavía no sé qué es lo que es alfa, pero sé que estas expresiones tienen que ser iguales. Entonces, de aquí yo puedo obtener ahora una segunda expresión, que sería f2' sobre f es igual a menos alfa cuadrado. Y por lo tanto, eso significa que f2' más alfa cuadrado f tiene que ser igual a 0, ecuación del oscilador armónico, y entonces me queda que f de x ahora debe ser igual a b coseno de alfa x más phi 2. Dejémoslo expresado así. Puede ser esa expresión o puede ser cosenos y senos, pero dejémoslo así por ahora porque ya tengo una expresión para f. Y con esto, ahora, entonces, yo puedo trabajar en esta expresión de acá, porque ahora me queda g2' sobre g menos omega cuadrado sobre b cuadrado igual a menos alfa cuadrado. Y por lo tanto, esto yo lo puedo reescribir y me queda g2' sobre g igual a alfa cuadrado menos omega cuadrado b cuadrado. ¿Sí? Cambio de signo acá, cambio de signo acá, cambio de signo acá. Por lo tanto, esto me queda positivo, esto me queda positivo, y este pasaría ahora con signo negativo. Super. Pero todo esto es una constante. Y por lo tanto, ahora me queda g2' más omega cuadrado b cuadrado menos alfa cuadrado g igual a 0. Y eso significa entonces que ahora g de i va a ser igual a c coseno de todo este término, vamos a llamarlo beta, de beta, bueno, esto es beta cuadrado, entonces esto me queda beta i más phi 3. Y así vemos que cada componente se mueve como un oscilador armónico. Entonces, veamos qué nos queda acá en nuestro sistema. Entonces, si se fijan, acá este beta es una expresión un poco más complicada, pero veamos acá para esta función, f, que tenemos que b coseno de alfa x más phi. Entonces, veamos cuáles son las condiciones de borde para nuestra función f de x.
para f de x, lo voy a escribir acá, voy a cambiar de notación. F de x habíamos dicho que era igual a coseno de alfa x más phi 2. Voy a pasar a la otra notación de que esto es a sub x coseno de alfa x más b sub x seno de alfa x. ¿Sí? Sabemos que estas expresiones son iguales, así que ahora voy a utilizar mejor esta expresión, pero me va a simplificar ahora la expresión. ¿Cuáles son las condiciones de borde que tenemos para f de x? F de x debe ser igual a 0. F, cuando x es igual a 0, debe ser 0. Y f, cuando x es igual a L, también debe ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Me queda a sub x coseno de 0 más b sub x seno de 0 tiene que ser igual a 0. Y eso significa que a sub x debe ser igual a 0. Y por lo tanto, f de x debe ser b sub x seno de alfa x. Pero me falta expresar esta segunda condición de borde. Y eso significa que b sub x seno de alfa L tiene que ser igual a 0. Y eso significa que alfa L debe ser igual a... ¿Algo acá? No. Bien. Bien. Todo tranquilo. Alfa L debe ser igual a, como este seno, esto me queda npi. Recuerden que n tiene que ser distinto de 0, porque si fuese 0, entonces esta función sería 0 y no sería solución, o sería la solución trivial. Así que n lo debemos considerar desde el 1 en adelante, etcétera, ¿cierto? Y eso significa entonces que nuestro alfa va a ser igual a npi sobre L. Entonces ya tengo la expresión para alfa. Ahora, veamos qué nos queda. Bueno, por lo tanto, f de x va a ser igual a b sub n de x de seno de n pi x sobre L. Y esta es la misma solución que habíamos obtenido para el caso de nuestra cuerda, unida por los extremos. Ahora tenemos que ver, utilicé el subíndice n para asociar que esto va con n, y utilicé el x para decir que es la solución, es la constante que va asociada a la variable x. Veamos ahora qué pasa con g. Para g de i, para g que es función de i, nosotros tenemos la solución c coseno de beta i más phi 3, pero al igual que con x, lo voy a expresar como gi igual a C1, bueno, en realidad podría utilizar la misma notación, a i coseno de beta i más b sub i seno de beta i. ¿Sí? Entonces, este es un a, lo voy a reescribir aquí como a sub i, y tengo la misma expresión. Ahora g tiene las mismas condiciones de borde. Cuando i es igual a 0, esto vale 0,
Perdón, aquí me falta un detalle. Me había olvidado que esto tiene que ser Lx. Cuando x es igual a Lx, claro. Entonces acá me queda un Lx sobre Lx. Súper. Entonces, y acá cuando i es igual a Li, esto también tiene que ser 0. Entonces, de la primera condición de orden, me queda que 0 tiene que ser igual a sub i coseno de 0 más b sub i seno de 0. Eso significa entonces que a sub i tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, g de i tiene que ser igual a b sub i seno de beta i. Dejémoslo así por ahora. Mantengamos el beta. Por lo tanto, usando ahora nuestra segunda condición de borde, nos queda que g en L sub i, tiene que ser igual a 0. Significa entonces que bi seno de beta L sub i tiene que ser igual a 0. Y nuevamente acá entonces me queda que beta por Li tiene que ser igual a mpi. Este es un m de índice, no confundir con la masa original que habíamos puesto para la densidad de masa del objeto. Esto es solamente para poder utilizarlo como un índice. Entonces, esta m, si se fijan acá, la masa no va a jugar ningún rol, solamente a través de la densidad de masa. Entonces, podemos dejar esta m asociada únicamente al índice m, ¿sí? Entonces, m, al igual que el caso de n, m puede ser igual a 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Y eso significa entonces que mi beta tiene que ser igual a mpi sobre li. Y esto es mi segundo resultado. No me voy a adelantar, voy a seguir entonces con calma. Y esto me deja entonces que mi g de i, mi función g de i, entonces va a ser un b sub m por el índice m de i, por la variable i a la que pertenece, seno de m pi i sobre L sub i. ¿Sí? Esa es mi función g de i. Pero me queda algo importante. Alfa, dijimos que era igual a n pi sobre Lx. Y beta es igual a m pi sobre Li. Pero nosotros teníamos que beta, por la definición que habíamos dado, acorde a esta expresión, nosotros aquí habíamos definido beta. Beta cuadrado, un segundo, de aquí, beta cuadrado es igual a omega cuadrado sobre b cuadrado menos alfa cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, yo aquí puedo ahora despejar este valor de acá, esta expresión, y me queda omega cuadrado sobre b cuadrado va a ser igual a beta cuadrado más alfa cuadrado. Y eso significa que omega cuadrado va a ser igual a b cuadrado factor de beta cuadrado, que sería m pi L sub i al cuadrado más alfa cuadrado, que sería n pi Lx al cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto, yo ahora mi omega, que dijimos anteriormente que corresponde a la frecuencia angular de oscilación de mi sistema, ahora este omega va a depender de los valores de m y del valor de n. Por lo tanto, este omega lo puedo escribir como un omega sub
mn, y este término va a ser igual a la velocidad de propagación en el medio por la raíz, ¿cierto?, de mpi sobre li al cuadrado más npi lx al cuadrado. Y de esa forma, yo ahora tengo todas las constantes de mi sistema determinados, excepto por el hecho de que no he utilizado las condiciones iniciales que me van a determinar la forma explícita después de cuáles son los omegas que debo considerar. Pero desde la parte de vista, desde el punto espacial, entonces con esto yo puedo determinar todas las frecuencias de oscilación de mi sistema, todas las frecuencias de los modos normales de oscilación de mi membrana rectangular. Si se fijan, dependen del largo en X, depende del largo en Y, depende del modo que yo quiera utilizar, desde el 1 en 1. Entonces, para poder numerar las frecuencias, yo tengo que utilizar estos dos índices. Veamos, por ejemplo, qué pasa con, si yo hago m igual a 1 y n igual a 1, entonces sería mi frecuencia fundamental, omega 1, 1, y en este caso sería b raíz de pi sobre li al cuadrado más pi sobre lx al cuadrado. Y eso no es tan relevante desde el punto de vista numérico, pero sí es relevante desde los modos normales de oscilación. ¿Por qué? Nuestra función f de x, dijimos que estaba dada por la expresión b sub n x seno de n pi x sobre l. Nuestro g de i, dijimos que era un b sub mi seno de m pi i sobre l, lx y li. Por lo tanto, si yo tomo mi membrana, voy a tratar de hacerla rectangular acá, y tengo acá lx, tengo acá li, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Cuando n vale 1 y m vale 1, f de x, ¿cierto? Que sería como es la amplitud en función de x, me queda que esto sería seno de pi x sobre lx. Por lo tanto, cuando x vale 0, esto vale 0, ¿cierto? Y cuando x vale lx, esto vale pi. Por lo tanto, dentro de todo el rango completo de movimiento de mi sistema, esta función alcanza a recorrer medio círculo, por así decirlo. Entonces, esto alcanza a moverse así. Y en otro instante por abajo, ¿cierto? Y lo mismo para el GDI. GDI con m igual a 1, entonces esto me queda 0 cuando y vale 0, y me queda pi cuando i es igual a li. Por lo tanto, acá también tengo una oscilación, alcanza a dar la mitad, recorrer la mitad del círculo trigonométrico. Por lo tanto, ¿cómo es la representación de este sistema? Este sistema se levanta hacia acá, se levanta completamente aquí y se levanta en esta dirección. ¿Sí? En un instante de tiempo y en un instante posterior el sistema se hunde aquí y se hunde acá. ¿Sí? Básicamente, no sé si lo puedo demostrar con alguna hoja. Básicamente el sistema completo se levanta hacia un lado y se levanta y se hunde abajo. Entonces se mueve completo, se eleva y baja, se eleva y baja. ¿Sí? Se levanta completo, como que se infla y después baja. Pero
yo también tengo, por ejemplo, si hago el 1, 2, el omega 1, 2, significa que en este caso el m es igual a 1 y el n es igual a 2. Entonces estoy suponiendo que en x esto vale 2. Eso significa que aquí voy a tener un 2πx sobre l. Y eso significa que cuando esto vale 0, la función vale 0, y cuando x vale lx, entonces ahora mi función vale 2π. Por lo tanto, para el mismo elemento, voy a tener esta línea igual a 0, la amplitud, esta línea igual a 0, la amplitud, pero además, cuando x es igual a lx medio, ¿sí? Cuando esto es lx sobre 2, la función, como tengo un 2 en esta expresión ahora, me queda, cuando x es igual a l medios, ese 2 se simplifica con el 2 y me queda pi. Por tanto, esta línea de aquí, también, para todo instante, es 0. Mientras, eso significa que para este modo de oscilación, esta membrana se infla por aquí, se hunde por acá, y en el otro eje, como el i sigue siendo 1, entonces voy a tener que esto se infla por acá y se infla, por así decirlo, en la otra dirección. ¿Sí? Después voy a mostrarles unas animaciones que tengo o unas representaciones gráficas que quedan mucho más bonitas que esto. Pero lo importante es que aquí aparece una línea en la cual el sistema no oscila. ¿Sí? Esto de aquí, esta línea, se mantiene siempre la amplitud del sistema en 0. Eso significa que una parte, si esto es la membrana, esta parte se infla, esta otra se hunde. Y después al revés. Entonces la oscilación al centro de la membrana siempre es 0. Y obviamente también lo puedo hacer al revés. Puedo hacer que sea 1 en n y 2 en m. Y en ese caso tendré una línea en esta otra dirección. Esas líneas se conocen como líneas nodales. Y generan justamente nodos en donde la amplitud de oscilación de mi sistema es 0. Entonces, con eso, yo les puedo contar que si yo tengo acá n por un lado y m por otro, uno puede hacer una tablita donde tengan, por ejemplo, distintas membranas. Y pueden ir aprovechando de dibujar las líneas nodales del sistema. Ya hicimos el 1, 1, así que vamos a hacer aquí el 2, 3, y acá para hacerlas más entretenidas el 4 y el 5. ¿Cierto? Entonces cuando n es igual a 2, dijimos que teníamos, cuando n era igual a 2, teníamos este modo de acá y teníamos una línea nodal en el centro de mi sistema. Por lo tanto, en x voy a tener aquí una línea nodal. ¿Sí? Si esto es 3, entonces ahora si el n es igual a 3, entonces lo que voy a tener son dos líneas nodales. Voy a tener acá a 1/3 y a 2/3 la otra. Entonces esas serían mis líneas nodales ahora. Lo mismo acá. Y ahora, para i, como estoy asumiendo que esto vale 4, entonces significa que debo tener tres líneas nodales. Una al centro, una a 1/4 y la otra a 3/4. Y lo mismo acá. Y acá tengo que tener 5, por lo tanto voy a tener 4 líneas nodales. A 1/5,
2/5, 3/5, 4/5. Y lo mismo acá. Y los modos de oscilación significan que si este modo va hacia arriba, entonces esta sección tiene que ir hacia abajo. Pero como esta va hacia abajo, tengo que tener esta otra que tiene que ir hacia arriba. Si esta va hacia arriba, esta tiene que ir hacia abajo, esta otra tiene que ir hacia arriba. Si esta va hacia arriba, entonces esta tiene que ir hacia abajo, esta tiene que ir hacia arriba, y esta tiene que ir hacia abajo. Entonces, secciones se levantan y otras se hunden. Lo mismo acá, si esta va hacia arriba, entonces esta tiene que ir hacia abajo, hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. Entonces siempre el sistema se va moviendo así. Estas serían las líneas nodales, en donde la amplitud del sistema siempre es 0, y los otros son los puntos que son cruzados entre sí, donde se levantan y se hunden las membranas. Dejemos aquí este ejercicio. Estos son los modos normales de oscilación de las membranas. Nos falta todavía evaluar las condiciones iniciales, pero eso lo vamos a dejar para otro ejercicio, porque eso requiere series de Fourier en 2 dimensiones. Y nos falta ver el caso de membranas circulares. Así que voy a hacer una pausa por ahora y después retomamos para membranas circulares.